del mensajero que pase para orar, para encomendarlo, para que Dios le dé sabiduría, inteligencia, prudencia, anchura de corazón y lo use para la gloria del Señor. Padre, aquí está tu siervo, tú lo has comisionado para hoy, Señor, tú es bueno. Tú, Señor, te pido por Alejandro que tú pongas la palabra, el rema en él. Yo sé que tú le has dado ya una enseñanza, una exhortación, una consolación para la iglesia, que él sea usado para tu gloria, Señor. De todo temor y todo lo que el Señor pueda atacar su mente, lo anulamos en el nombre de Jesús, y que él en esta hora, Señor, entregue la palabra como tú quieres que se entregue. Le bendigo, Padre, y pongo sobre él la cobertura espiritual, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tanto tiempo, hermano. Voy a hacer una introducción al tema. Una introducción que es tangible, visible, ¿ya? Para que se pueda entender. Necesito que alguien me alcanza el pastor que está ahí. Y que pongan el Salmo 91. Así dice, para que entiendan y vean: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que dice el que habita, el que está bajo la cobertura del Señor, el que está bajo el Señor. Amén. Como dice también el versículo 4, con tus plumas te cubrirás, ¿ya? Y bajo sus alas estarás seguro. Escudo de todo, de pidrazo, de lluvia, de viento, es escudo, y alarga es su verdad. Hermano, esto es una introducción del tema, ¿ya? Esto nos habló más de 5 minutos de la introducción, pero quiero que le quede claro que a veces nosotros no nos damos cuenta y nos empiezan a sacar del abrigo del Altísimo. Sí. Sin darnos cuenta. Sí. Conozco muchas personas en Cristo que ya están a kilómetros de la cobertura del Señor. Y la pena es, ¿sí? Dios nos libre, ¿ya? Estar firme y no desviarnos, ¿ya? A veces por cosas simples, amistades, vecinos, te empiezan de a poquito a alejar. Sí. Necesito a alguien, un ángel de Jehová que afirme que está solo. Amén. Ya vale, amén, gloria a Dios. Que a poco uno no se da cuenta y empieza a alejarse de la cobertura del Señor. ¿Ya? Y me voy a basar en un tema bíblico con respecto de un personaje muy conocido. Y sin darse cuenta, uno se empieza de a poquito, ¿ya? A alejarse de la cobertura del Señor. Eso me llevaba a recordar los terremotos. ¿En qué sentido? Que acá en Chile son 7 centímetros al año que la tierra empieza a hacer presión. 7 centímetros al año. En 10 años son 70 centímetros. Llevamos 40 años. Son 2,80 metros. O sea, sería 2,80 metros. A esa distancia, sin darse cuenta, de a poquito, uno se va alejando del Señor. ¿Y qué pasa? Cuando Dios llama, ocurre el terremoto. Y todo lo que has hecho, humanamente, se te derrumba. Y vuelves a la planta del Señor, bajo la cobertura. A veces, uno, sin darse cuenta, ya está en los caminos del sistema del mundo. Voy a poner un ejemplo bien extremo, ¿ya? Por ejemplo, una persona clamando, diciendo: Señor, ¿por qué me han asaltado? Si eran apenas las 3 de la mañana. Andaba moviendo el esqueleto, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo un reggaetón? Si hasta el rey David bailaba, que hasta el calzoncillo bailaba, decía. Sí. ¿Y por qué no me ayudaste, no me defendiste? Y Dios decía allá: no te escucho, estás lejos de la cobertura del Señor.
no te puedo ayudar, estás fuera, pero siempre Dios te tiende la mano para que vuelvas a la cobertura del Señor. Y ese es el tema que vamos a hablar. Alguien que quedó fuera de la cobertura del Señor. Amén. Dios le bendiga a alguien de Jehová. Puede guardar una tazo. No alcancé a limpiarlo. Ya. Mire, en el versículo 15 del mismo dice: me invocará y yo responderé, con él estaré y yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, porque está debajo. Por eso, en el versículo 15, porque estando bajo la cobertura del Señor, aunque uno esté en angustia, Dios lo va a librar, porque está bajo su cobertura. Amén. Voy a hablar sobre Saúl. Todos conocen a Saúl. Me costó mucho hacer un resumen porque el capítulo, son hartos capítulos donde habla de Saúl. E hizo muchas tonteras, Saúl, ¿ya? Pero voy a basar en las más conocidas, las más triviales, para hacerla más corta. Primero voy a hablar las características de Saúl antes de ser rey, ¿ya? En 1 Samuel 9, del 1 al 2, dice ahí que había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Sedor, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de Benjamín. El versículo 2 dice: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven hermoso. No creo que sea tan hermoso como yo, pero era joven hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, todos los otros llegaban del hombro para abajo. ¿Ya? Era alto. ¿Ya? El 1 Samuel 9:21, Saúl respondió y dijo, cuando Samuel le hablaba que era el escogido de Dios, ¿ya? ¿Qué le dijo Saúl? ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de la tribu de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de toda la familia de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho estas cosas? Él era una persona sencilla. Bueno, Dios conocía el corazón, en el fondo, pero mostraba que era una persona sencilla como cualquier otro. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. ¿Amén? Pero ahí se mostraba sencillo, dispuesto, o sea, incluso no quería el puesto. Mire, más adelante, en 1 Samuel 10, del 21 al 23, dijo, e hizo llegar la tribu de Benjamín a su familia y fue tomada. Aquí estaba haciendo Samuel, que le había dicho a Saúl que iba a ser rey, pero ante el pueblo tenía que sortear la tribu que iba a ser rey. La forma del sorteo lo desconozco, hay muchas formas que lo pueden representar. Al ser el sorteo fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Él se escondió, como él sabía que iba a salir él como ganador. Se escondió, tenía temor, no quería ser rey, era temeroso. ¿Ya? Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre los bagajes, está entre unas maletas, algo así, está escondido. Se había escondido, él sabía que iba a ser escogido rey, pero no tenía temor, ¿ya? Tenía temor, no sé si pensaba a lo mejor, Dios se quedó en mí, siendo una tribu la más pequeña, la familia más pequeña, porque a mí. Entonces corrieron y lo trajeron allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde, miren, aquí lo que pasó con él después. Después de esto, esto es 1 Samuel 10, del 5 al 6. Esto fue un poco antes. Dios, donde está,
la guarnición, tenía que llegar donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entre allá en la ciudad encontrarán una compañía de profetas que descienden desde el lugar alto, y delante de ellos salterios, panderos, flautas y arpas, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con todo poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Eso es lo que hizo Dios con Saúl. ¿Ya? Llegó hasta profetizar. ¿Cuántos hermanos no han hablado en lengua? Y ahora están con nosotros. ¿Cuántos hermanos han ayudado de gran manera a la iglesia y después ya no están? Se han enfriado, escucharon otras voces, se fueron desviando de a poco y ya no están, ni siquiera se congregan en otros lados. ¿Ya? Entonces, él fue también tocado hasta, fue bautizado, fue cambiado, dice, a otro hombre. Era algo grande que hizo Dios con él. Pero ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los 3 errores de Saúl? El primero, acá en todo contexto bíblico, no confió en el tiempo del cumplimiento de la profecía. Él era muy inquieto, él era muy apresurado, él quería todo ya. No era para hoy día, era para ayer. ¿Ya? A veces pasa eso, pero está hablando de mí. Es todo para ayer. ¿Ya? ¿También? Primero Samuel 13:8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se desesperaba. Él era muy de cumplir y hacerle sentir bien al pueblo, a sus amigos, a su gente querida. Quería quedar bien con ellos, no con Dios. ¿Cuántas veces nosotros queremos quedar bien con los amigos y no con Dios? A veces por compromiso dejamos a Dios pedir compromiso. Todos hemos caído en eso. Yo no estoy ocultando a nadie, hasta yo he caído. ¿Ya? Pero hay que reflexionar y tratar de cambiar, decir ya, Señor, no más. Una vez mi madre me dijo que iba a celebrar un cumpleaños de alguien, no sé si de ella, de mi padre, a la hora de almuerzo y a dormir. Dije, que le vaya bien, yo tengo culpa. Ay, pero ¿cómo no vas a ir? No sé si es tu padre o si yo, no me acuerdo quién es, padre no. Pero yo puedo llegar a la tarde o vas a una 11 con tu amiga, no sé, y yo, no sé, pero no puedo. O algo más tarde, tengo 3, pero 1:30 me hagan llegar, y yo, ¿cuánto sacaba? 1:30. Y llegar allá, donde lo quiera hacer, voy a llegar con las 3. Porque estaba con, ay, te voy a desesperar, ¿cómo puede ser tan caputo? Y dice, dígame, ¿cuál es el problema? Tengo un Dios más grande. Amén. Y de ahí nunca me molestó. No sé, parece que lo hicieron igual que me dije, porque yo más tarde fui a celebrar a la casa, porque no fui a ver. Pero marqué la cancha, a tiempo. Porque si no ya es difícil rayar la cancha después. Pues te dicen, pero ¿cómo sabes si pudiste? ¿Por qué sabes si y ahora no? Entonces me van a explicar algo que ellos no entienden, porque no tienen el Espíritu del Señor, que es difícil. Amén. Número 2. Asumió una función que no le correspondía. 1 Samuel 13:9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Él no esperó a Samuel. Saúl llegó y lo hizo, ¿ah? Para calmar al pueblo. Entonces Saúl dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Milma. Esa es la desesperación cuando no esperan al Señor los tiempos. En el 1 Samuel 13, del 11 al 13, porque hay como un resumen. Puse, y me dije, ahora descenderán, este es el versículo 12, y ahora descenderán los filisteos, sí, está bien, y ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. O sea, quería que Samuel dijera, oh, gracias, hiciste el holocausto, y yo debía llegar a tiempo, Dios se iba a enojar también conmigo, gracias por hacerlo. Y no, él quería que así funcionaba, y no era así. ¿Ya?
Tiene que esperar a Samuel. Él era el encargado de hacer el holocausto nuevo. ¿Ya? Y otro punto, en vez de pedir perdón, justificó el error que cometió. A veces uno siempre pone, no es que yo no sirve. Tiene que decir uno, casi me equivoqué. Realmente me equivoqué, metí las patas. Y ese es reconocer al Señor. David siempre reconoció, pues eso era conforme al corazón de Dios. Reconocía el error y cometió errores mucho más grandes, yo creo, que de Saúl. Pero Dios lo perdonaba porque reconocía su error. Reconocía que había metido las patas a fondo, se había equivocado, había hecho las cosas mal. Pero Saúl no. A ver, ¿dónde lo tengo? El primero Samuel 15, del 20 al 21. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. También decir, nuestro Dios, porque Jehová era Dios de todos los israelitas. Dijo, no, de tu Dios. Ya lo está dejando afuera. A veces, ¿cuántas veces hemos tomado decisiones y hemos dejado a Dios afuera? En las decisiones que tomamos. En 1 Samuel 15:30, y él dijo, yo he pecado, mire lo que dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. O sea, él en cierta forma reconocía su error, pero quería que el pueblo supiera que se había cometido el error. Quedaba entre los dos nomás, entre compadres, entre nosotros nomás cometido el error, pero honrame igual, a toda la familia, dime que estoy bien, dime que soy buen rey, todo lo que quieras. Eso quería que Saúl dijera Samuel a Saúl. Y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adores a Jehová, tu Dios. Y no dijo tu Dios, no dijo nuestro Dios. Amén. ¿Y cuál fue la debilidad de Saúl en todo esto? La desobediencia es una. Saúl fue un hombre dominado por sus emociones y sus orgullos exacerbados, con el cual pretendía esconder su inseguridad. Esta desobediencia manifiesta lo llevó a no acatar las instrucciones que Samuel le diera, instrucciones que provenían de Dios directamente. ¿Qué cosas malas hizo Saúl? El pecado de Saúl fue la desobediencia, la rebelión y la obstinación. Él quería hacer todo lo que él le parecía a su tiempo. No consultaba a Dios, no consultaba a Samuel, no consultaba a los ancianos, hacía lo que le parecía. Dios da una orden específica a Saúl. En 1 Samuel, parece que te lo dije, sí, que destruyera todo y no lo hizo. ¿Qué podemos aprender de la historia de Saúl? La consecuencia de sus malas decisiones le trajeron tristeza, dolor. Varias veces Saúl demostró falta de fe en Dios porque no esperó, pensó que Samuel no iba a llegar, pensó que los filisteos le iban a atacar y iban a morir. Muchas situaciones provocó la falta de fe a Saúl, y a veces nosotros nos falta fe. ¿Ya? La idea, no sé si lo dije cuando estaba con el quitasol, la idea que si nos vamos a juntar con alguien inconverso, es para que nosotros lo traigamos a la iglesia y no que él nos saque de la iglesia. Amén. Porque a veces eso pasa. Yo al final terminé sin amigos, ¿ya? Porque todos querían que volviera a mi andanza antigua, como una vez acá, ven aquí, ven allá, y trataba de llevar a la iglesia, la verdad de Cristo, y como que se enojaban conmigo. Me hacían preguntas súper bíblica que yo aún ni conocía, si llevaba un par de meses. Entonces pensaba que ya era casi un filósofo bíblico yo. No, entonces había cosas que preguntaba y yo desconocía. Yo estaba ahí por el Señor. Yo estaba acá en la iglesia por el Señor, porque Él me trajo. Amén.
¿Qué podemos aprender de la historia de Saúl? Ya, esto lo dije, me parece. Las consecuencias fue malas decisiones, entonces dolor, tristeza. A veces nosotros las malas consecuencias que hacemos arrastramos a los demás, ¿ya? Damos consecuencias. Dañamos a veces a la familia, dañamos a veces a hermanos tal vez por algo que hacemos mal, no vienen más. Bueno, han puesto la vista en el hombre y no en Cristo, pero igual hay que tener cuidado, que muchas veces hemos venido sin saber a hermanos nuevos en la fe y se han ido a alguna otra iglesia, no se siguen congregando, pero otros se enfrían, dicen no, yo no quiero hacer nada en la iglesia, buscan otra alternativa que al final es peor, porque caen en maldición. ¿Por qué Saúl fue rechazado por Dios? Miren, la respuesta más sencilla es que Dios rechazó a Saúl porque Saúl rechazó a Dios. Más específicamente, Saúl rechazó la palabra de Dios entregada por Samuel, el profeta de Dios. Justo antes de la batalla de Saúl contra los filisteos, Saúl no esperó a Samuel como se le había ordenado. Amén. ¿Qué le dijo Dios a Saúl? Entonces, esto es 1 Samuel 15, del día 23, pero aquí me está, es un milagro. Entonces Dios le dijo a Samuel: Saúl no me hace caso ni me obedece. Lamento haberlo hecho rey. Al oír esto, Samuel se preocupó mucho y se pasó toda la noche rogándole a Dios que perdonara a Saúl. Pero acá tenía que ser Saúl el que tiene que estar toda la noche clamando para que Dios lo perdonara. A veces nos dice nosotros, ora por tal persona. Uno puede orar, pero él también, esa persona tiene que reconocer que se ha equivocado, que está apartado del Señor, que ha cometido errores y tiene que volver a los caminos del Señor. ¿Cuáles son las consecuencias de la desobediencia de Saúl? Aquí más o menos ya lo fui diciendo de a poco. Para Saúl la desobediencia, al no seguir las instrucciones de Dios, tuvo consecuencias severas. En 1 Samuel 1:31, muchos cayeron muertos, causó muerte. Todos los israelitas se vieron obligados a huir y el ejército de Saúl, junto con sus hijos, fueron asesinados debido a la desobediencia de Saúl. Ya no tenía la protección del Señor y las flechas filisteas lo alcanzaron. Es lo que hacía yo con el quitasol. Ya estaba muy lejos Saúl del quitasol. Estaba ya muy lejos de la cobertura. Y todas esas flechas le llegaron a él. Entonces estaba bajo el quitasol, bajo la cobertura de Dios. Las flechas no se golpeaban ahí. No se pasaba nada. Amén. Bueno, esto, ahora estamos en la iglesia, en la gracia, y Dios extiende la mano todos los días esperando que sus hijos vuelvan. Estamos en la gracia. Yo sé que esto era bajo la ley, pero todos los días Dios espera que nosotros también reconozcamos nuestros errores, espera que los que se han apartado vuelvan, ¿ya? Espera que los hijos reconozcan sus errores, le pidan perdón al Señor, clamen a Él. En el Salmo 91, ¿ya? La clave de todo el Salmo 91 está en el versículo 9, ¿ya? Donde dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¿Por qué Dios? Y de ahí para arriba, si podemos poner a ver, voy a leer un poco los otros versículos, o pongámoslos todos. Versículo 1 del 91, Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que sigue: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El que sigue: él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que
que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pausa. Yo recuerdo cuando era chico, yo no estoy escogido, ¿ya? Porque a mí cuando chico igual me hicieron mucho bullying, ¿ya? En muchos aspectos. Era tartamudo, porque tuve un problema, se me cruzó un columpio a los 2 años, y me pegó en la nuca, me pegó con inconsciente. Ya que con tartamudez. Incluso ahora también, pero busco rápidamente un sinónimo y cambio la palabra para no quedar pegado. La gracia del Señor que hace eso. Y había un niño que siempre me pegaba en la espalda. Ya combo fuerte acá. Y ya estaba cansado. Exactamente al año siguiente ya no estaba. Dios se lo llevó a otro colegio. Yo dije, gracias Señor, ya no está. Entonces a veces Dios te despeja el camino. Yo le escogí, yo te no conocía al Señor. Así hay muchas otras experiencias. O como cuando la señora estaba con los policorenales, estaba en el hospital de Quilpué, venía con retorcijones, no se podía ni siquiera parar, nada. Esto varias veces me he contado acá. Y sabe que la gente que no conozco, que está sentada en urgencia, se pararon, indignadas, golpearon la puerta. Abrieron la puerta, corrieron al guardia, entraron, sacaron una silla de ruedas y sentaron a Silvana ahí. Y me dijeron, entra. Y yo miro al guardia, y el guardia se corrió y entré, no se para. Entonces, Dios nos libra y nos protege. Si estuviésemos fuera de la cobertura, a los participantes se estaba esperando 4 horas que la atendieran. Pero aquí, sin pedir nada, Dios hizo todo. Entonces, uno observa y nos damos cuenta. O cuando se veía hace un par de años atrás, hacía harto frío. Yo estoy igual a vender en el hospital. Hacía harto frío, pero por fe dije que venga uno. Digo, yo puse el comentario al pastor. De una mujer así, ay, una tez parece que era, que hace frío, ¿qué lado tiene? Yo la quedé mirando, las testoras así, venía así con frío, ¿qué lado tiene? Yo la quedé mirando y empiezo a decir así como concentrado, así, yo qué estaba haciendo. Y cogió, no sé, seguro 2 o 3 sabores y se llevó. Entonces, amén, o sea, eso lo hace el Señor. Hay muchos ejemplos de muchas formas, uno se da cuenta, así que creo que Dios tiene el ejemplo ustedes de mucho. Amén. Que es el versículo 7. Quedarán a tu lado 10 y envía a tu diestra, mas a ti no llegará. El que sigue. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y esta es la clave. ¿Por qué Dios va a hacer todo eso? Porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Amén. Porque has confiado en Jehová. Has puesto por la habitación, por eso Dios te va a proteger. El que sigue. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. El que sigue. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, pon tus ángeles alrededor de nosotros? Mi pastor dijo, pon tus ángeles, los vehículos hoy día. Amén. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y las pies pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás, ojo, me invocarás, ¿cuándo va a invocar? Cuando estás bajo la cobertura. El ejemplo que puse acá afuera, estaba fuera de cobertura, ¿entiendes? Entonces es difícil que Dios puede tener misericordia, pero es difícil que escuches si estás lejos, si tú mismo has decidido estar lejos de Dios. Amén. Dios te puede llamar de muchas formas, o permitir que te ocurra algo para que vuelvas a los caminos. Amén. Me invocarás y yo te responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Hasta ahí llego, el versículo 16. Amén. Esa es la palabra que Dios me inquietó. Ya. Que busquemos el camino del Señor, que no nos salgamos de la cobertura de Dios. Muchas veces nosotros nos salimos sin querer, o nos damos cuenta cuando ya tomamos la decisión equivocada. Pero no seamos orgullosos como Saúl, que no quería reconocer su error. ¿Ya? Seamos humildes como David, que cometió, yo creo, peores cosas, pero siempre estuvo dispuesto y decía, Señor, perdóname. Muchas veces nos equivocamos, pero Dios te escucha, está esperando ahí que diga, me equivoqué, perdón. Y Dios te va a extender de nuevo y volverás de nuevo tan debajo de la cobertura. Amén. Que Dios le bendiga
Que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Gloria al Señor. Un consejo para la casa, un consejo para nosotros. La historia de Saúl es una linda historia para tener que meditar mucho en sus dichos, en lo que Saúl puede en su corto periodo de rey. Saúl tenía una baja autoestima de sí mismo. Y Samuel le dijo, ¿por qué te sientes pequeño? ¿No sabes que Dios te ungió como rey de Israel? Pero eso no lo eximía a él del compromiso de obedecer. Solo en el capítulo 15, donde leyó Alejandro, ahí está la base de lo que es la obediencia. Porque ahí fue constituido rey. En el capítulo 15, Dios lo ungió a Samuel de rey a través de Samuel. Samuel lo ponderó, le dijo que era el rey y que hiciera ahora un favor a Dios. Dios permitió que él fuera rey y lo usó para castigar a Amalek, porque Amalek fue uno de los que se opuso cuando Israel iba a Canaán. Pasaron mucho tiempo. Y Dios necesitaba un instrumento y era Saúl. Le dijo, vas a ir y vas a destruir a Amalek. Pero le dio orden, Dios muy estricto, vas a matar a los hombres, las mujeres, las embarazadas, los niños, los bebés, los animales. Desastre. Y él tenía muchos ejércitos. Se compadeció de otro ejército que no era de Amalek. Váyanse, nos queremos matar a ustedes porque ustedes también obraron a nuestro favor, pero Amalek no vamos a destruir. Y cuando mataron a los de Amalek, tuvieron compasión de Agag, lo dejaron con vida, y se dieron cuenta que habían buenas ovejas, que habían buenas vacas. Y lo peor que nos puede pasar, amados, cuando hay una orden, es autojustificar la orden. Pero estas ovejas las podemos usar para nosotros, pero también para darle al Señor un holocausto. Estas vacas son productivas, podemos usarlas para Dios también. Y ahí desobedeció en una buena intención que a Dios no le agrada. Porque a Dios no le podemos servir con buena intención. Y ahí mismo en ese capítulo dice, estoy cansado de los cautos, estoy cansado de sacrificio, yo quiero obediencia. Y Saúl desobedeció una vez más de las tantas que obedeció, y ese día le costó su reino y le costó todo lo que él tenía. Por eso quizás la enseñanza de este mensaje es aprendamos a obedecer, a escuchar a Dios, a hacer lo que Dios nos dice y ser simple. Haga lo que Dios nos dice y ya. Dios se complace en la obediencia. Vamos a pasarlo al altar, vamos a cantar la última alabanza.